Muchas gracias por seguir en sintonía de TVX. Le doy la bienvenida a su programa El Consultorio. El día de ahora vamos a tratar un tema importante como lo es el síndrome del corazón roto. ¿Ha escuchado usted este término? Le dejo el siguiente video para que conozca un poquitito y al regresar le comento quién me acompaña. El síndrome del corazón roto es una enfermedad cardíaca temporal que a menudo la provocan situaciones estresantes como la muerte de un ser querido. La enfermedad también puede desencadenarse por una enfermedad física grave o una cirugía. Las personas con síndrome del corazón roto pueden presentar dolor en el pecho repentino o pensar que están teniendo un ataque cardíaco. En el síndrome del corazón roto se produce una alteración temporaria de la función del bombeo normal del corazón en un área de este. El resto del corazón funciona con normalidad o incluso con contracciones más fuertes. Puede producirse por la reacción del corazón a un aumento de las hormonas del estrés. Cualquier dolor persistente en el pecho o que dure mucho tiempo podría ser un signo de un ataque cardíaco, por lo que es importante consultar. Los médicos también pueden referirse a la enfermedad como miocardiopatía de Takotsubo, síndrome de abombamiento apical o miocardiopatía por estrés. Los síntomas del síndrome del corazón roto son tratables y la enfermedad se suele revertir por sí sola en días o semanas. Para abordar este tema que muchos han escuchado pero realmente no conocen su significado, tengo conmigo a la doctora Jessica Mercedes. Ella es especialista en cardiología y en ecocardiografía. Bienvenida, doctora Mercedes, un placer tenerla acá. Muchas gracias, doctora, y gracias por la invitación. Le agradezco bastante. Bueno, doctora, creo que este tema se presta para tantos términos más en este mes, como es el síndrome del corazón roto. Vamos a ahondar un poquitito, si quiere conozcamos un poquitito de esto. ¿Qué significa? ¿Qué es? Cuéntenos. Bueno, pues primero comenzar diciendo que el síndrome del corazón roto, tal como usted lo explica, se le dan otros nombres, es conocido también como taquicardiomopatía por estrés, también conocido como síndrome de Takotsubo. Y a través de ciertas imágenes que vamos a ver posteriormente, vamos a explicar por qué se le llama al síndrome del corazón roto Takotsubo. Y este término, doctora, es tan común, puedo decir, bueno, yo ya he escuchado, ay, me partieron el corazón, me rompieron el corazón, me voy a morir. ¿Será tan gráfica la imagen? Podría pasar en los casos más complejos, pero realmente a medida que vayamos hablando del tema aquí en el programa, pues se darán cuenta que no siempre es tan agresivo y la evolución de los pacientes no podría ser tan mala como para que el corazón se rompa. Serían algunos casos muy aislados. Y sí, pues el nombre de síndrome del corazón roto genera muchas dudas que vamos a tratar de despejar en el programa. Así es. Como usted mencionó, también se le conoce como el síndrome de Takotsubo. Esta palabra tan trabalenguas, ¿tiene algún significado? Sí. Pues el nombre del síndrome de Takotsubo viene porque este síndrome fue descubierto por japoneses hace aproximadamente 25 años, es decir, que es relativamente nuevo. Sí. Y le llaman así porque el corazón, por algún motivo estresante, ya sea físico o psíquico, adquiere en el momento en el que el paciente tiene el dolor de pecho la forma de un jarrón parecido al atrapapulpos que ocupaban en Japón, como vemos en la imagen. Entonces, ese tipo esa forma hizo que le dieran ese nombre. Y es conocido en el mundo médico con ese nombre, como síndrome de Takotsubo. Dentro de los síntomas, doctora, que podría presentar algún paciente al estar sufriendo este síndrome, ¿cuáles serían los más predominantes? Bueno, los síntomas serían los mismos que presentaría un paciente que tiene un infarto, es decir, tendrá dolor en el pecho, muy específico de un dolor cardíaco. Generalmente son pacientes que reflejan el dolor llevándose la mano por completo al pecho, que puede ser al centro, irse hacia la mandíbula e irradiarse también hacia el hombro y el brazo izquierdo. Es decir que con primera instancia, con los síntomas no somos capaces de hacer el diagnóstico del síndrome, solo nos debe de alertar que pudiera haber un problema cardíaco, aclarando que ese dolor
es muy típico de corazón, es decir, no es ni piquetazo, ni los pacientes a veces refieren como un puñal. Esos otros tipos de dolores se alejan de algo cardiovascular. El dolor cardíaco es poco localizable y el paciente siente una molestia o un desconfort en el pecho sin poder especificarnos cuál es el punto más doloroso. Pero específicamente el corazón. En el pecho. No es algo muy localizable, sino que puede ser un desconfort en el pecho, con las características que ya vimos. Y en los casos más graves, pues el paciente presentará un cansancio repentino acompañado de su dolor de pecho o pérdida del conocimiento. Y claro, esos son síntomas de un infarto. Exactamente. Se puede llegar a confundir. Definitivamente, incluso inicialmente por el médico va a ser clasificado como un infarto. Otros métodos diagnósticos, otros exámenes permitirán excluirlo de un infarto hasta que se realicen. En primera instancia va a ser manejado como un infarto. Como estaba leyendo, doctora, es un diagnóstico por descarte. Definitivamente. Lo llevaremos a hacer todos los estudios que hacemos por un infarto y entonces cuando este se descarte podríamos en la mayor parte de los casos llegar a esta conclusión. Así es. ¿Y quiénes corren mayor riesgo de presentar este síndrome? ¿Serán las mujeres, los hombres, los niños, los adolescentes o la gente mayor? Sí, doctora, muy interesante su pregunta porque para que la población esté tranquila, este síndrome del corazón roto no le sucede a todo el mundo porque haya tenido un pleito en la casa o una decepción amorosa, al menos no a la población en general. Hay un grupo de pacientes los cuales están expuestos más a padecerlo y serán principalmente las mujeres en edad de la menopausia o después de la menopausia. Prácticamente serían mujeres arriba de los 50 años. Entre los 50 y los 80 años existe el mayor grupo de mujeres que se podrían ver afectadas, agregándole otros factores de riesgo. Así es, amigo televidente, si usted está escuchando bien, el síndrome del corazón roto se da mayormente en pacientes posmenopáusicas y generalmente en mujeres. Sí, así que las jovencitas que vayan a llegar a consultar con que decepción amorosa, se me rompió el corazón, yo escuché que la doctora dijo el síndrome del corazón roto, estamos viendo de que los factores de riesgo como la edad son mayores de 50, 55 años. Sí. Así que es de tomar en cuenta, ¿verdad? Asimismo, doctora, dentro de los síntomas que observamos, los factores predisponentes que nos puedan, además de la edad, que nos puedan llevar a un cuadro tan raro, porque no es tan frecuente, o usted me comentará. Bueno, lo que le da ese nombre tan particular al síndrome de Takotsubo y llamarlo corazón roto es porque sí, efectivamente puede estar relacionado con estrés psíquico. Es decir, existe las posibilidades que tenga un estrés psíquico o un estrés físico. Un estrés psíquico o la combinación de ambos, o emocional. La combinación de ambos es lo que ocurre frecuentemente. Mujeres en esta edad que tengan pérdida del cónyuge, pérdida de un familiar cercano, que tengan depresión, es decir, hay factores de riesgo en aquellas mujeres en esta edad que tienen ya un síndrome depresivo conocido y son tratadas por eso, tienen más posibilidad de padecerla. También todos aquellos pacientes que tengan miedo, por ejemplo, en un proceso, alguien que entre a una cirugía con mucho miedo podría estar enfermo de algo en particular por lo que será operado, pero el estrés psíquico sumado al estrés de la operación y de la enfermedad que aparece podrían provocar este síndrome. Y las otras cosas que también se asocian y se ha visto que aunque se le llama síndrome del corazón roto, lo más común es el estrés físico. Hay pacientes que ingresan por fracturas o porque han tenido un evento cerebral, lo que la población conoce como derrame, pero un evento cerebral, y en ese curso están ingresados de manera estable en el hospital y de repente nos dicen tal paciente se infartó y realmente fue la combinación del estrés físico con el estrés psíquico que conllevan al síndrome. Ese es uno de los factores de riesgo. Entonces, padecer de depresión previamente, sí, o estar en tratamiento, tener alguna emoción fuerte, padecer de hipertensión, diabetes, alguna enfermedad concomitante nos puede aunar a que este diagnóstico se lleve a cabo, este síndrome. La forma en la que se
una enfermedad de descarte o un diagnóstico de descarte, ¿cómo se diagnosticaría en todo caso entonces? Bueno, una de las razones por la que este síndrome está poco diagnosticado es porque generalmente no llegamos a hacer todos los estudios. Generalmente estos casos son cerrados como un infarto típico cuando realmente no lo son, pero bueno, se diagnostica por un lado con los síntomas del paciente, quien referirá dolores del pecho, típico de corazón, no es un dolor punzante ni quemante, sino un dolor de opresión en el pecho. Y además de eso, cuando le tomamos el electrocardiograma en la unidad de emergencia, porque sabemos que los pacientes entre 50 y 70 años, si tienen dolor de pecho de estas características, deberían de acudir a la unidad de emergencia, tomamos un electrocardiograma, el electrocardiograma no es normal, padece un electrocardiograma típico de un infarto. Tenemos ya los síntomas, el electrocardiograma que padece un infarto, y tomamos también enzimas cardíacas, y las enzimas cardíacas, que son aquellas sustancias que se elevarán en el caso de que exista un daño cardíaco, sí, se encuentran elevadas. Es decir, a los ojos de todos los médicos, incluso del que más sabe, eso es un infarto. Por lo tanto, el manejo del infarto normalmente conlleva realizar un cateterismo cardíaco. Previamente nosotros hacemos un ecocardiograma en el caso que así amerite y podríamos ver cómo la punta del corazón no se contrae. Por eso adquiere la forma de ese jarrón o atrapapulpos que se llama síndrome Takotsubo. El paciente va a cateterismo cardíaco y cuando va a cateterismo cardíaco ocurre la sorpresa de que las coronarias, que son las arterias que en el infarto común están tapadas, en estos casos las coronarias, que son las arterias que le dan sangre al propio corazón, son normales. Ante esa sorpresa, el cateterismo nos sirve para el diagnóstico porque también permite ver la forma tan característica que adquiere de este síndrome. Y también nos hace ver que las coronarias no fueron las responsables de haber provocado este padecimiento. Solo después de esos exámenes nosotros podríamos plantearnos el síndrome de Takotsubo. Existirán otros estudios más avanzados como la resonancia magnética, pero se utilizarán más para el seguimiento de este tipo de pacientes. Como usted mencionaba, doctora, el electrocardiograma sí nos va a evidenciar un infarto. Sí, o sea, no es un electrocardiograma normal. La paciente puede tener un dolor extraño en el pecho, pero si el electro está normal y las enzimas están normales, no es un infarto y por lo tanto no es candidata o no es ese su padecimiento. Al hacerle un ecocardiograma, ¿se va a evidenciar algo que nos pueda decir si puede padecer o este es un infarto o no? ¿Estamos hablando de un síndrome de corazón roto? No, el ecocardiograma por sí solo no, porque nos va a dar la contracción anormal del corazón, sí, pero no vamos a saber todavía si la contracción anormal fue porque la coronaria está tapada las o no. Arterias que nos irrigan el corazón. Exactamente. Definitivamente el paciente tiene que hacérsele cateterismo cardíaco para poder plantearnos esto. Si el cateterismo cardíaco es normal, entonces y ha cumplido los otros requisitos, es un síndrome de Takotsubo. Solo para explicarle un poquitito a los televidentes este procedimiento, doctora, ¿cómo es el cateterismo? El cateterismo cardíaco es el procedimiento que utilizamos principalmente para el estudio de las arterias que irrigan al propio corazón y se hace en el contexto, al menos en la emergencia, en el infarto del miocardio o en el infarto del músculo cardíaco, en el cual se introducen a través de catéteres ya sea en la ingle o en la arteria como de la pierna. Sí, la arteria de la pierna y en el brazo, depende del cardiólogo intervencionista, que son los que lo realizan, y se inyecta contraste en las arterias del corazón para dibujar y ver cuál de ellas está. ¿Qué caminito van siguiendo? ¿Qué caminito siguen? ¿Cuál está obstruida o tapada? En donde ya no pasa. Sí. Y si está tapada, pues el procedimiento culmen es hacerle una angioplastía, que es poner un dispositivo para abrir la arteria y que la sangre pueda pasar y el músculo pueda recuperar y pueda volverse a mover a contraer de manera normal. Así es, realmente es un tema tan interesante y tan rico en información. Sin embargo, ahorita vamos a un corte y al regresar vamos a hablar del tratamiento. Soy la doctora Wendy Maldonado, médico de planta del Centro Clínico Escalón. El día de ahora estamos abordando un tema como lo es el síndrome del corazón roto junto a la doctora Jessica Mercedes. Ella es cardióloga. Doctora, habíamos estado hablando de los síntomas, del diagnóstico.
abordamos ahora el tratamiento. Bueno, una vez que establecemos que las arterias del corazón estaban normales, pero que el corazón no se mueve bien, como la causa que generalmente desencadena esto es estrés, tiene que ver con algo que llamamos catecolaminas, que es parte del sistema nervioso que nos hace actuar de manera rápida ante el estrés, hace que nuestro corazón lata rápido y que todo funcione rápido. Entonces, lo que hacemos es bloquear ese sistema que provoca el estrés. Por lo tanto, se utilizarán medicamentos llamados beta-bloqueadores y se utilizarán también medicamentos que eviten que el corazón se ponga grande, producto de este daño al corazón. Sin embargo, como ya hemos dicho, como se parece a un infarto, todo el tratamiento inicial que reciben en el hospital va a ser el típico de un infarto, ¿verdad? Una vez se descarta, pues ya quitaríamos algunos medicamentos y nos quedaríamos con estos, ya que esta enfermedad tiene una evolución más favorable que el infarto típico. Rara vez tiene un desenlace tan grave fatal, como el sí. como el del infarto. Se puede restablecer la salud de semanas a meses, ¿verdad? Sí, no es que vaya a vivir como un paciente hipertenso, media vez se le diagnostica, pasa hipertenso, pues hasta que mejore, en dados casos fallecen y mantienen el medicamento. Sin embargo, esta enfermedad cardíaca o este síndrome cardíaco sí se puede restablecer la salud al pasar semanas o meses. Sí, definitivamente, y esa es la otra gran diferencia con el infarto. En el infarto, si ya la muerte de ese tejido es irreversible, pues definitivamente incluso el electro a futuro será un electro de un paciente que ya tenía un infarto. En el síndrome de Takotsubo son trastornos o anomalías transitorias o temporales de la contracción del corazón, que después de pasar el efecto del estrés y de la medicación, que es un poco más sencilla, pues debería de regresar a la normalidad en la mayor parte de los casos. Es prácticamente reversible, doctora. ¿Y nos puede comentar acerca de algún caso que haya conocido recientemente de síndrome de Takotsubo como tal? Sí, como les decía, es bien difícil de diagnosticar porque rara vez tenemos todos los elementos para tenerlo. Y aparte porque no es tan frecuente. Pero sí tuvimos un caso de una paciente que tenía algún familiar que venía del extranjero, una persona de más de 70 años, femenina, y ya que este podría ser el estresor emocional o psíquico. Exactamente, pero de paso estaba ingresada porque había tenido una fractura, es decir, ya teníamos un estresor físico y un estresor psíquico, que es la combinación más común. La edad y otros factores de riesgo que la paciente tenía, era hipertensa. Entonces fue referida de otro hospital al nuestro por la sospecha de infarto y para el manejo del infarto. Y cuando vemos el electro típico de un infarto y las enzimas cardíacas estaban positivas, y en el eco nos llamó la atención que había tenido un ecocardiograma de una semana atrás donde el corazón se contraía bien, pero en el ecocardiograma que nosotros vimos la contracción era normal y para mala suerte en este caso pues se había roto la parte que divide un ventrículo y el otro. Sí. Entonces en este caso se produjo definitivamente un corazón roto. Ajá. Al inicio pues siempre pensamos que es un infarto y la paciente fue a cateterismo cardíaco para intentar solventar el problema, pero el cateterismo cardíaco fue normal, excepto por la contracción que era normal. Las arterias coronarias, cuando se les puso contraste, no estaban obstruidas. Entonces se cerró el caso como un síndrome de Takotsubo o cardiomiopatía por estrés o síndrome del corazón roto. Así es. Y dentro de las cosas que nosotros podríamos hacer para prevenir un síndrome de estos, doctora. Bueno, como ya hemos dicho que los factores predisponentes son el estrés, todos aquellos pacientes que padecen de síndromes depresivos o que son emocionalmente más frágiles, pues sería lo importante prevenir, es decir, tener grupos de apoyo, tener un médico o un psicólogo tratante que ante situaciones de estrés permita que sus mecanismos para defenderse para el estrés estén desarrollados. Igual como familia, pues a la hora de dar el apoyo, a la hora de dar una noticia que sea de mucha sorpresa
poder explicarle de una manera, tener cautela ante ese tipo de situación. Y ante el estrés físico, pues definitivamente si alguien tiene una fractura o un dolor muy intenso, pues manejar el dolor de manera adecuada, recibir atención médica de manera adecuada. Y ante una cirugía, por ejemplo, explicarle nosotros como médicos a nuestros pacientes, aliviar el estrés. Tomarnos el tiempo de explicarle para que cuando entre a sala esté un poco tranquilo, ¿verdad? Claro, y eso es de tomar en cuenta no solo como pacientes, sino como médicos. Ponernos en el lugar del paciente y decir, no es una cirugía más, o puede ser para nosotros, pero para el paciente puede ser la primera de toda su vida. Así es. Entonces, tener en cuenta esto, ¿verdad? Si alguno de mis familiares está presentando uno de estos síntomas, ¿qué es lo primero que tengo que hacer, doctora Mercedes? Bueno, como hemos dicho que eso se parece a un infarto, si tenemos familiares en esta edad, ya sabemos que si tiene dolor de pecho, que sea típico siempre quiere decir, como ustedes han podido ver en las imágenes, el paciente se lleva la mano por completo al pecho porque no lo logra localizar. ¿Verdad? A veces nos consultan por dolores que son punzantes y se alejan de ser cardíacos, pero si el paciente de esta edad presenta esos síntomas, hay frialdad, sudoración, el dolor no alivia, vemos a nuestro paciente que padece, se ve enfermo, se ve mal, hay que llevarlo al hospital más cercano donde se le pueda tomar un electrocardiograma y hacer un diagnóstico lo más pronto posible, porque si es un infarto el tiempo es sumamente importante para poderle hacer un tratamiento que pueda revertir o que pueda evitar complicaciones. Detener lo que está pasando con una arteria obstruida. Si no está obstruida, como el síndrome de Takotsubo, lo determinaremos después, pero de entrada necesita un manejo inmediato. Un manejo definitivamente inmediato. Y no decir, yo me espero hasta mañana porque tal vez ya se me ha aliviado, porque en el caso del corazón, el tiempo es oro, o el tiempo es músculo, como nosotros decimos. Entonces hay que acudir al médico, siempre con estas características. No todos los dolores de pecho son de corazón, porque ahí tenemos otras estructuras en el pecho que también duelen. Así es importante reconocer eso. ¿La frecuencia de este síndrome, de esta enfermedad, es muy común o no? Realmente no era tan común porque su diagnóstico es relativamente reciente. Aún así, aproximadamente de cada 100 personas, del 3 a 5% que tienen un infarto, es decir, de 100 personas con infarto, 3 tendrán este tipo serían síndrome de Takotsubo. Es decir, no es tan frecuente, pero también podría ser que lo hemos diagnosticado poco. Se subdiagnostica. Exacto, porque no todos los pacientes llegan a tener acceso a un manejo de cateterismo y hacer todo el protocolo o lo que quisiéramos hacer idealmente en todos los pacientes. Claro, y como no se llega a la última herramienta, se cierra el caso como un infarto típico. Sin embargo, el manejo es muy parecido. Es similar. Excepto porque no se le hace, en el cateterismo no se le coloca nada a la arteria, y hay otros medicamentos que sí podríamos cambiar, e incluso hay un grupo de medicamentos que no podríamos utilizar en síndrome de Takotsubo. Para ir finalizando, doctora, tenemos esta imagen para que el amigo televidente que nos acaba de sintonizar pues diga, síndrome del corazón roto, lo acabo de poner. Vamos a saber un poquitito para que resumamos cuáles serían quizá las causas. Bueno, pues es para resumir, pero sin generar estrés, porque el objetivo del programa no debería ser ese, más que estamos hablando que debemos de reducir el estrés, ¿verdad? Sí. Pero ¿cuáles son aquellos factores de la emoción o de los sentimientos que pudieran combinarse con el estrés psíquico de la cabeza? Recordemos que los sentimientos y etcétera están en la cabeza, ¿verdad? En el cerebro, pero el corazón responde de manera indirecta poniéndose rápido, porque nuestro corazón entiende que la manera en que puede ayudarnos ante el estrés es latiendo más rápido para mandar flujo sanguíneo suficiente a piernas y poder correr. Eso es lo más primitivo y lo que siempre hemos entendido, pero existen factores emocionales como la depresión, el intento suicida, algún desorden postraumático, que son diagnósticos bien específicos que hace psiquiatría, por ejemplo, alguien que sufrió un secuestro, un asalto. No hemos mencionado, doctora, antes de iniciar el programa estábamos hablando que padecer o haber padecido de cáncer y haber recibido quimioterapia también es un factor de riesgo. Es un factor de riesgo. Y eso nos estaba escapando. Sí, definitivamente sí.
Y también existe, por ejemplo, un trabajo muy estresante, ¿verdad? Que a veces no le damos importancia cuando tal vez mamás nos dicen que le duele el pecho, y deberíamos de poner más atención en un caso como ese, la muerte de un familiar, como habíamos dicho, o una pelea intensa con alguien en el trabajo, o en la familia, o en la calle. Entonces, ¿a qué nos aconseja eso? Que nuestro estilo de vida debe ser más saludable, y eso incluye desde el punto de vista psíquico, ¿verdad? O sea, tener que controlar las emociones también. Cuando andamos en la calle, cuando estamos molestos por algo, y a veces nos queremos desquitar el tráfico, y tal vez la otra persona no va a escuchar nuestro enojo, pero vemos que el estrés a nosotros sí nos podría afectar. Y hay pues también factores físicos. Factores físicos, como un paciente que se ha ingresado por una neumonía, por un evento del cerebro, o por otra infección, o fracturas, o que van a una cirugía de otro tipo, o que estén con un proceso infeccioso hasta por catarro, pero que se combine con un estrés psíquico, definitivamente es el factor predisponente, porque hará que nuestro corazón esté más rápido. Así es. Bueno, doctora, para ir finalizando, realmente le agradezco bastante que haya tomado el tiempo de acompañarnos, Muchas explicarnos gracias, este tema que realmente es sonado, pero con poco conocimiento. Ahora sí ya sabemos que es el síndrome del corazón roto. Le agradezco que haya venido y nos haya acompañado. Muchas gracias por la invitación, y para mí ha sido un placer, porque este tema me parece muy bonito, y principalmente porque hay que aclarar muchos términos para evitar que la población se alarme en los casos que no sea necesario. Así es. ¿Dónde podemos encontrarla, doctora Mercedes, si algún pacientito dice, yo sentí algo, quiero que me revise la doctora? En Cardiolab hay 2 sucursales, y ustedes. Así es. Amigo televidente, le aparecerán los números en pantalla. Un placer, doctora. Esperamos verla de nuevo por acá. Muchísimas gracias, y muchas gracias a ustedes por su atención. Bueno, amigo televidente, como siempre mencionamos, una entrevista nunca va a reemplazar una consulta médica. Si usted desea comunicarse con la doctora, aparecerán los números en pantalla para que pueda hacer una cita. Asimismo, le comento que en el Centro Clínico Escalón tenemos 2 promociones para el mes de febrero. Si desea realizarse un electrocardiograma, pues están al 2x1. Puede llamar al 22 61 30 01. Si desea hacer su cita, asimismo las consultas de medicina general solamente en el mes de febrero están al 2x1 también. Le invito a que nos siga en redes sociales, tanto Facebook, Instagram y también Twitter, como Centro Clínico Escalón. Si usted desea realizar una cita con cualquiera de nuestros médicos, también puede escribirnos al WhatsApp al 7501-9489. Ha sido un placer haber estado con ustedes en este programa, y nos vemos en el siguiente.